Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro taller ¿Quién es Jesús? Vamos a comenzar nuestra reunión, como lo hacemos cada semana, poniendo este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que podemos reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, que queremos conocer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte con nuestras vidas, Señor, y que tú nos vayas transformando cada día más y más para parecernos más a tu Hijo Jesús. Ayúdanos en este proceso, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer y te damos gracias porque tú tienes paciencia con nosotros. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, pues continuamos con nuestro taller ¿Quién es Jesús? Y estamos en la sesión que se llama Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Okay? La base bíblica la vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3, y se los leo. Son tres pasajes los que vamos a leer hoy, pero leemos ese primero. Hebreos 12, del 1 al 3. El título de ese pasaje es La disciplina de Dios demuestra su amor. Versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Luego vamos a continuar en el pasaje de Gálatas, capítulo 2, versículos 12 al 16. Y dice así: Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Y vamos a repetir un versículo del pasaje que leímos al principio. Vamos a leer Hebreos 12:2, pero en la versión Reina Valera 1970. Dice, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí a Jesús en el papel de autor y consumador de la fe. Y bueno, en el primer pasaje, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos aplica la historia de la fe a las vidas de sus
de sus lectores por medio de una exhortación expresada como una figura atlética, que les habla de la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Y describe el peregrinaje cristiano, el caminar cristiano como una carrera. ¿Sí? Y en esta figura los cristianos estamos en un gran estadio y las gradas están llenas de nuestros antecesores como una gran nube de testigos. ¿Sí? Cuando leemos Hebreos 12 tenemos que recordar Hebreos 11. En Hebreos 11.1 viene la definición de la fe, ¿sí? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego te empieza a hablar de todos esos personajes, de héroes de la fe, que se le llaman. ¿Sí? Y luego el 12 ya te dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a esas personas que tuvieron la fe de una manera extraordinaria. ¿Sí? Y esa es la figura que está usando Pablo para explicarles todo esto. ¿Sí? En la figura literaria o en el ejemplo que pone Pablo, aparecen como espectadores los, los- la nube de testigos. El énfasis está en lo que nosotros vemos. Sí, o sea, aunque ellos aparecen como espectadores, el énfasis está en lo que nosotros vemos en ellos. ¿Sí? Te habla de Moisés, te habla de Abraham, te habla de muchos personajes. ¿Sí? Entonces, en este cuadro son ellos, esos testigos, los que dan testimonio de las dificultades y de los triunfos que se logran a través de la vida de la fe. ¿Sí? Siempre cuando está Dios involucrado en nuestras vidas, cuando tenemos fe en el Dios verdadero, van a suceder cosas increíbles que nosotros no podríamos lograr. Básicamente es lo que está mostrándose en este pasaje. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de que no somos los primeros en esta carrera. ¿Sí? Debemos esforzarnos por correr bien. Y se nos sugiere aquí que hay que quitarnos todo el peso que nos impide correr. ¿Sí? Que principalmente el peso que hay que quitar es el pecado. ¿Sí? Es como un lastre. Así como un atleta sigue un entrenamiento para quitar el exceso de peso en su cuerpo y para acondicionar su cuerpo. Y a la hora de la competencia lleva solamente ropas ligeras. Esa es la figura que se está utilizando. O sea, nos está diciendo el autor, que es Pablo, está diciendo, bueno, que se dice que puede ser Pablo o Bernabé, del libro de Hebreos. Eso no se sabe con certeza, pero puede ser uno de ellos. El autor de ese pasaje de Hebreos está dando esas recomendaciones. ¿Sí? De hecho, en los juegos antiguos, los griegos corrían desnudos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque estamos dando esa idea de que tenemos que correr ligeros. ¿Sí? Muchas veces no podemos avanzar en nuestra carrera de la fe, en nuestro caminar cristiano, en ese proceso de santificación, porque estamos atorados por un pecado y no nos deja avanzar. Y te puedes quedar años en, en esa etapa. ¿Sí? De igual manera, como el atleta, el cristiano deja a un lado todo lo que debe dejar a un lado todo lo que lo pueda distraer, para poner su atención en lo más importante, que es seguir la voluntad de Dios, la obediencia y confianza. ¿Sí? Decíamos ahorita, el peso que más nos impide avanzar es el pecado. Y fácilmente podemos caer en eso. Y después, si caemos en eso y nos descuidamos, nos podemos encontrar tan enredados que ya no podremos avanzar, ya no podremos caminar el camino que Dios quiere. O sea, se tiene que trabajar decididamente para vencer el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? No va a ser algo que automáticamente suceda. Yo he confesado a Cristo como mi Señor y Salvador y automáticamente ya, holy, ya soy santo. No,
No, realmente, de hecho, tenemos que estar muy conscientes de que cuando nosotros, por gracia, recibimos la salvación, apenas empieza la lucha contra el pecado. Porque antes no luchábamos, dejábamos fluir, ¿verdad? En mayor o menor medida en una o en otra área, pero así éramos, ¿verdad? No estábamos preocupados por agradar a Dios hasta ese punto de vivir como Él desea que vivamos. Tal vez nos cuidábamos de ser, en nuestro criterio, ser buenas personas, ¿verdad? Aparentemente buenas personas, o bajo el criterio humano. Pero aquí el estándar lo pone Cristo, y es un estándar muy, muy distinto, ¿verdad? Entonces, incluso a veces es necesario quitar cosas que son buenas para buscar otras mejores. Sí, a veces hay cosas que sí son buenas, pero que no son la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces hay que buscar eso para poder avanzar en nuestro caminar. Tenemos este, tenemos vaya, enfocarnos. ¿Sí? Fíjense cómo dice el pasaje. Caminar la carrera lo logramos cuando fijamos nuestra mirada en Jesús. ¿Sí? Yo creo que mi mamá me platicaba que de las últimas palabras que dijo mi abuelo Ireneo, decía, dijo él, el blanco es Cristo. No te olvides del blanco. El blanco es, y a esto se refiere. O sea, el, la meta es Él, conocerlo a Él. Así es, parecernos a Él, conocerlo a Él, estar con Él. ¿Sí? Y eso es muy importante porque pues tenemos que tener clara cuál es la meta a donde queremos llegar. Por eso aquí nos recomienda el autor de Hebreos, que fijemos la mirada en Él. ¿Sí? Porque todo lo que hacemos, incluso lo que estamos haciendo en este momento, si nuestra mirada no está puesta en Él, no tiene sentido. No tiene sentido. Todo tiene sentido si es para glorificarlo a Él, ¿sí? Para darle gloria a Él, para honrarlo por nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, muchos han logrado vencer a lo largo de la vida y en forma constante y en circunstancias mucho más difíciles de las que estamos experimentando nosotros. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. ¿Sí? Y aquí la idea de pensar en héroes de la fe y personas que han llevado vidas extraordinarias gracias al poder de Dios en sus vidas, no lo decimos para como sentirnos menos. No, Dios tiene el proceso a tu medida. ¿Sí? O sea, las pruebas que Dios permite en tu vida son las que necesitas para desarrollar la madurez que te hace falta. ¿Sí? Dios no desperdicia absolutamente nada. Cualquier circunstancia adversa que estés atravesando hoy tiene todo el sentido en el plan de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, uno, estar con la actitud correcta y no renegar, porque a lo mejor no a lo mejor, porque Dios quiere que yo aprenda algo en medio de eso. No podríamos reclamarle a un Dios como el que nosotros adoramos, no le podríamos reclamar, oye, no, hombre, pues esto es demasiado, no tiene sentido. No le puedes decir eso al creador del cielo y de la tierra. Claro que tiene sentido en el plan de Él y bajo su perspectiva. Lo que hay que buscar es, Señor, ¿qué aprendo en esto? Porque qué triste es pasar por aflicciones y pruebas y no aprender lo que Dios quiere que aprendan. Porque si algo creemos es que si yo le quiero sacar la vuelta a la prueba de hoy, esa materia me la va, me la va, ese examen me lo va a poner después.
No le puedo sacar la vuelta Sí, todo tiene un propósito. al plan de Dios. Entonces, y esto es importante para que empiece a tener todo esto sentido, porque sí, definitivamente a veces hay circunstancias que no quisiéramos estar atravesando, pero tenemos la confianza y el consuelo de que Dios está aprovechando todo eso para nuestro bien. Eso ya lo hemos leído en Romanos 8, Todo obra 28, ¿verdad? Entonces, y repito este concepto, el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Es necesario. De hecho, hay un pasaje en donde dice que Dios, que, que, que Dios como, no prefirió, sí, Dios eligió que Jesús fuera perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, lo que siempre o varias veces hemos comentado. Si Dios consideró que era apropiado que Jesús en su paso por esta tierra, obviamente, no como Dios, sino en su ministerio terrenal, si el Padre consideró que era necesario que Él sufriera, pues, ¿qué puedo esperar yo? O ni modo que yo diga, no, es que yo no necesito ser perfeccionado. Por supuesto, 1 millón de veces, 1 trillón de veces más. Y Él sin tener pecado, pero por obediencia y para cumplir con, sí, o sea, para que nosotros pudiéramos tener una identidad con Él y para Él cargar verdaderamente con todos nuestro pecado y para poder consolarnos, Él tenía que atravesar por todo. Dicho de otra manera, no hay una situación por la que tú puedas estar atravesando que le puedas reclamar a Jesús, es que tú no me entiendes. Entonces, sí, tenemos un Dios que nos comprende y que se compadece de nosotros, conociendo perfectamente cómo nos estamos sintiendo. Por eso nos puede consolar. Por eso confiamos en Él, porque Él sí sabe lo que estamos atravesando. Qué difícil, qué diferente sería si tuviéramos un Dios que nunca sufrió y nunca estuvo en esta tierra. No conoce realmente nuestro sufrimiento. Él lo ve, lo imagina, pero no lo vive. O sea, y esa experiencia de Jesús nos tiene que servir para tener una identidad más cercana con Él. Fíjense. Luego en el siguiente, bueno, para terminar el comentario del campo de adiestramiento, del sufrimiento, nos sirve porque desarrolla nuestra paciencia y convierte en agradable nuestra victoria final. Qué satisfactorio va a ser el día tan glorioso cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sufrimos, o sea, ya ni siquiera nos vamos a acordar. Sí, o sea, pero yo sí creo que va a haber un momento en el que vamos a poder, digamos que, como suspirar, de decir, ya, ya pasó todo aquel sufrimiento que estábamos. Porque nuestra vida lamentablemente está llena de cosas que no, que no son agradables. Así como tenemos muchas buenas experiencias, momentos felices, también hay muchas cosas que hubiéramos preferido no experimentar. Pues al final, todo eso nos va a dar todavía una mayor satisfacción. Ahora, en el siguiente pasaje, en el de Gálatas, no sé si recuerdan, pero el contexto es el siguiente. Está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, pero les está haciendo referencia de un momento en el que el apóstol Pedro cometió el error de empezar a judaizar.
¿Qué significa eso? Significa que una vez que creyeron los judíos, ¿sí? Los apóstoles como Jesús también eran del pueblo judío. Una vez que ellos creyeron en Jesús, entendieron que la salvación era por la fe en Jesús, no por cumplir las leyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? De hecho, como Jesús es suficiente para salvarnos, ya no hay necesidad de seguir con las tradiciones judías. Sí hay que cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y si hay mandamientos que se refrendan en el Nuevo Testamento, como amarás a Dios por todas las cosas, para el prójimo como a ti mismo y otros más, pero ya no sigues, no sé si han leído el libro de Levítico, son puras reglas, Sí. ¿sí? Ya no es necesario vivir así, porque el que ha creído en Cristo ha entendido también que la ley es imposible de cumplir para el ser humano. De hecho, la ley está puesta para demostrar que no podemos salvarnos por nuestros propios medios. De hecho, cuando decimos, ¿cuáles son las dos maneras de salvarte? Pues por la fe en Jesucristo y cumpliendo toda la ley. Pero la segunda es imposible para nosotros. Entonces, pues no más queda una, realmente. Pero si alguien fuera santo y justo como Jesús, se podría salvar, pero eso no existe. La misma naturaleza pecaminosa que tenemos con la caída ya nos invalida. Pero aquí, en este pasaje de Gálatas, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es, a ver, si ustedes ya creyeron, ¿sí? Y Pablo reprendió en público al apóstol Pedro, ¿eh? Dijo, si tú que eres judío dejaste de judaizar, de cumplir las leyes, ¿por qué? Porque, vaya, y me regreso otra vez al problema, es que los judíos, oye, tienen toda la vida con esas tradiciones unos se volvieron expertos y maestros de la ley y luego de repente ya no, porque ya llegó Jesús. Pero ese era el punto. Si tú estás siguiendo las leyes, es evidente, y estudiabas el Antiguo Testamento, lo más importante del Antiguo Testamento es la profecía de que vendría el Mesías. Y aquí ya había llegado. Entonces cuando ya llega, ya se cumple todo lo demás, ya no es necesario. Pero me regreso al escenario en donde está el apóstol Pedro, que se llevaba muy bien como judío. Él fue a predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos, y convivían muy bien. Pero luego llegaron hermanos de Jerusalén y Pedro empezó a alejarse de los gentiles como hacían antes, como judíos. Entonces, esa fue la reprensión. ¿Y por qué es importante? Porque si uno creyera, de hecho ahí les estaba reclamando como una de los rituales o las reglas o las leyes más claras para los judíos era la circuncisión, y era una muestra. A los 8 días te circuncidaban y ya cumplías o sea, para un judío el no estar circuncidado era como no pertenecer al pueblo judío, ¿sí? Entonces, estaban ni siquiera fue un debate. O sea, Pablo los exhibe porque estaban contaminando a todas las personas. ¿Qué problemas estaba desarrollando ahí? Que personas judías que ya habían creído, perdón, gentiles que ya habían creído, algunos judíos les estaban diciendo, no, es que aparte de creer en Jesús, necesitas cumplir esta regla. ¿Qué implicación tiene eso? Es muy clara. La implicación de que la salvación ya no es solamente por la fe, sino por cumplir ciertas leyes. La implicación lógica es, entonces la fe en Jesús no es suficiente. Eso era un grave error, porque cuando tú crees eso, automáticamente ya no estás creyendo en el Jesús que la Biblia enseña.
Tu fe ya no te salva. Y ese era el problema. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Tienes que entender que es suficiente su sacrificio para librarte a ti del fuego eterno, para librarte del juicio de Dios, para darte vida eterna. No necesitamos hacer nada más para salvarnos. Sí, como consecuencia, sí se espera que vivamos una vida que a Dios le agrade. Lo hemos estado viendo cada semana. Hay muchas cosas que se esperan de nosotros como cristianos, pero tienen que derivarse de una fe genuina en este Jesús, que es el autor y el consumador, el que empieza y termina con la fe, con la obra de salvación. ¿Sí? Ahora, si las leyes judías no pueden salvarnos, ¿por qué debemos seguir obedeciendo los 10 mandamientos y otras leyes? Y aquí hay que entender lo que decíamos ahorita. Pablo no decía que las leyes fueran malas. De hecho, en otra carta, el apóstol Pablo dijo, así que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. En el libro de Romanos menciona eso. Pero, en cambio, decía que por medio de la ley nunca podremos ser aceptados delante de Dios. ¿Qué funciones tiene la ley actualmente para nosotros como cristianos? Por ejemplo, juega un papel importante al protegernos porque nos da ciertas normas de conducta. Te da como un estándar de vida. No queremos cumplir con los principios de Dios para ser salvos, pero sí para agradarle, ¿verdad? Entonces nos da eso, nos protege la ley. También nos convence del pecado, porque nos muestra dónde está nuestra falla y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios. Y nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros no podremos cumplir nunca las leyes, es más, no podemos ni cumplir los 10 mandamientos a la perfección, menos todo el resto de la. Por la ley es imposible salvarnos, pero después de que llegamos a ser cristianos, la ley puede ser valiosa para guiarnos para vivir como Dios. Y, ¿sí? Dice el libro de Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que hablábamos ahorita y lo que el autor de Hebreos recomienda. El saber esta carrera se corre fijando la mirada en Jesús. Porque qué mayor premio que estar con Él. Olvídate de cualquier otra recompensa. Solamente el gozar de su presencia, que no tenemos ahorita ni la menor idea de lo que vamos a hacer. Podemos sí dar, la Biblia sí te muestra la majestuosidad de Dios. Sí nos podemos dar como una idea de lo que eso va, de lo que ese momento va a significar para cada uno de nosotros. Pero seguro nos quedamos cortos. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas de opinión general. ¿Habrá gente en el mundo que nunca peque? Así es. Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y ese versículo es muy, muy, muy conocido. En la Reina Valera 1960 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de todos, absolutamente todos, menos. ¿Pueden los cristianos pecar? Claro. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2.
Capítulo 2. Sí, primera de Juan 2, 1 y 2. Si lo quieren leer ahí el micrófono. ¿Alguien lo quiere leer? Pido una disculpa porque creo que es un poquito Gracias. Sí, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y luego viene en primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Ese lo leo yo si quieren. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y lamentablemente hay grupos cristianos que creen que no pecan. Sí, Obviamente su doctrina está en esos conceptos, está un poquito confundida porque, o muy confundida, porque ignoran este tipo de pasajes, ¿verdad? Entonces, pero esto no debe ser para nosotros como un pretexto, sino al revés, oye, hay que estar alertas, porque aunque soy cristiano y quiero agradar a Dios, pues mi naturaleza pecaminosa va a tender al no hacerlo, ¿sí? ¿Quién influye en las personas para que pequen? Santiago 1, versículos 13 y 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, no es Dios el que te tienta, no, Él permite. Viene al Departamento de Control de Calidad de Satanás, que Satanás quiere destruirte, pero Dios lo usa para perfeccionar. Porque la idea no es que no suframos tentación, sino que la superemos. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el significado de ser justificado delante de Dios? El libro de Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente. Dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y esto es el ser justificados, que Dios nos lava, o sea, nosotros nos arrepentimos cuando pecamos, Dios nos lava y nos quita el pecado. Él quita todo el efecto del pecado en nuestras vidas y nos da una vida nueva. ¿Sí? Y esto solamente se puede lograr por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque Él ya pagó el precio y el castigo por nuestro pecado. Por eso tenemos que pasar y fijar toda nuestra fe en Él, porque es así como podemos ser salvos. Si yo no creo en que Jesús hizo eso
a mi favor, no obtengo el beneficio. ¿Sí? Porque lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, sino en nuestros tiempos, culturalmente todos conocemos a Cristo. Todos sabemos que murió en la cruz. Pero ¿qué es Él para ti? ¿Cómo tú lo ves a Él y cómo tu vida, después de haber creído en Él, cómo tu vida ha cambiado? Porque si yo digo que sí existió Jesús y que sí murió en la cruz, pero eso no tiene ningún efecto en mi vida, entonces ahí no está, sí, o sea, no está sucediendo lo que yo necesito que suceda para verdaderamente en el día del juicio, cuando estés uno a uno con Dios, pueda el abogado, que es Jesús, decir, yo ya pagué por él. Porque si algo, o sea, Dios es amor, Dios es misericordioso, santo, pero es justo. Él no va a dejar el pecado sin castigo. ¿Sí? Entonces, o lo pagas en tu cuerpo, en tu vida, o crees en Jesús para que Él pague por ti. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos justificados por lo que Él ya hizo, no por nuestros méritos. ¿Sí? Si no creemos en Jesús, bueno, perdón, si no creemos que Jesús nos puede salvar, ¿qué nos sucedería? Juan 8:24 dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Son palabras de Jesús. ¿Sí? Dice, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Y aquí recordamos que la expresión yo soy es una forma de decir yo soy Dios. ¿No se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando va Moisés, que sube al monte del Sinaí y tiene una conversación con Dios, que incluso le da los mandamientos, Moisés le dice a Dios, oye, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios responde, diles, yo soy el que soy. Diles que yo soy, te ha enviado, creo. Yo soy. Sí, pero básicamente el concepto es yo soy. ¿Sí? O sea, no hay, ¿cómo podrías definir a un Dios tan grande? Yo soy el que soy de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy quien afirmo ser, lo hace con la expresión de yo soy Dios. Los lectores de estas cartas, que eran en su mayoría judíos, ellos sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, pues si no creyéramos en Él, pues estaríamos perdidos, moriríamos en nuestros pecados, porque tendríamos que pagar nosotros el precio por haber pecado contra Dios. ¿Sí? Y también recordamos el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos, que dice, en ningún otro hay salvación, Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es el único camino, ¿sí? Es el único camino que tenemos. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe, el único válido para realmente poder librar el juicio de Dios de manera positiva. Vamos a pasar a las preguntas de reflexión, las preguntas personales. ¿Estás participando? Esto es de reflexión, no quieren dar un comentario, pero la pregunta es, ¿estás participando de la carrera cristiana? ¿Realmente sientes que estás en ese proceso de carrera, entendiendo que es un proceso donde voy avanzando? ¿Sí? Se nos invita a estar en ese camino, ¿verdad? Lo que sí dice aquí, cada día te pareces más a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3.
Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? Y este proceso de nacer de nuevo es cuando hemos creído en Cristo y que verdaderamente se nota que vamos en un proceso de una nueva vida. ¿Sí? El nuevo nacimiento es, queda atrás mi antiguo yo y ya empiezo a ser otra persona que busca parecerse más a Dios, a Cristo. Sí, a Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. ¿Sí? Cuando decimos Dios, estamos diciendo Espíritu Santo, estamos diciendo el Padre, ¿verdad? O sea, dicho con otras palabras, para ser salvos y para hacernos más a Jesús, necesitamos nacer del Espíritu, nacer de nuevo. ¿Sí? Hacer morir el viejo hombre y dejar que Cristo crezca en nosotros. Como dice en el libro de Juan 3:30, que dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Eran palabras de Juan el Bautista. Decía que es necesario que Él crezca, pero que yo mengo. Se usa esa palabra y la Reina Valera 60. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? El libro de Filipenses 3:12 al 16. El título del pasaje dice avanzar hacia la meta. Y se los leo. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Y en este pasaje sigue el apóstol Pablo, ahora hablando de la iglesia a los filipenses, hablando de esta analogía de la carrera, ¿verdad? Y está invitándolos a seguir adelante. Dicen, lo que no comprendan hoy, mañana Dios se los va a revelar. Pero sigan firmes con lo que ya tienen, no den pasos para atrás, no retrocedan. ¿Sí? Y es la misma enseñanza que nosotros debemos sacar hoy para nosotros. ¿Tienes bien definidas tus prioridades? Fíjense, 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y aquí está el apóstol Pablo hablándole a otra iglesia, ahora a los Corintios, igual usando la analogía e invitándolos a que corran para ganar, para llegar a la meta. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen? Porque el premio no es ahorita, vamos por un premio eterno. ¿Sí? No estamos corriendo, no estamos caminando el caminar cristiano para tener una vida más apacible, más bendecida. Sí, también buscamos cosas buenas hoy, pero nuestra meta es eterna, es en la vida eterna. Esa es la mirada esa es la meta donde tenemos que tener puesta la mirada. ¿Sí?
¿Das buen testimonio de tu fe? Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es donde empieza este pasaje que habla de los grandes ejemplos de fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Hebreos 11:39. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Esa es una de las características que tienen todos los héroes de la fe. Ellos no vieron, ni siquiera conocieron a Jesús. Ellos no vieron cumplidas las promesas, pero caminaban su caminar creyendo que Dios un día les va a cumplir todo eso. Y bueno, otra pregunta, la última pregunta es, ¿estás sirviendo en un ministerio? ¿Puedes compartir? O sea, ¿ya has tomado alguna responsabilidad en tu congregación? Gálatas 5 del 13 y 14. Si lo quieres leer alguien. Gálatas 5, 13 y 14. Bueno, lo leo. Gálatas 5, 13 y 14. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este concepto es importante porque si estamos hablando de que tenemos que correr nuestra carrera, ¿sí?, para llegar al conocimiento de Cristo, definitivamente, aparte, es lo más importante, que necesitamos la guía, la dirección de Dios, vamos a necesitarnos unos a otros. ¿Sí? Y es como vamos avanzando. Por eso lo que Dios te va enseñando, Él espera que en cierto punto lo compartas con alguien más. Porque Dios nos da diferente revelación a cada uno. ¿Sí? Entonces, no por decir yo tengo poco tiempo de haber creído en Cristo y apenas voy aprendiendo, eso no quiere decir que tú puedas ayudar a alguien enseñándole algo. Incluso a veces no necesariamente enseñándole este, algo de las escrituras, a veces es una palabra de ánimo, ¿verdad? Un buen consejo, así es. ¿Por qué? Porque es una carrera, es difícil, o sea, necesitamos apoyo. Siempre, sin perder de vista que nuestra mirada debe estar fija en Jesús. Ya para terminar, cuando damos un vistazo a los fieles del pasado, que vemos en Hebreos capítulo 11, nos puede dar ánimo para la carrera, pero el mayor estímulo viene del Señor Jesús, el ejemplo supremo de la fe. Él es la fuente de la fe y también la meta, y también es el premio que logramos, que buscamos al correr esta carrera. Por eso nuestra atención debe estar concentrada solamente en él. ¿Sí? Todo lo demás son buenos ejemplos, sí nos ayudan, ¿sí?, porque nos dan aliento. Siempre, de hecho, cuando platicamos un testimonio en la congregación, cuando vemos que Dios obra en la vida de nuestros compañeros, nos alienta, porque es como una esperanza de, pues también Dios me va a ayudar a mí. A veces son con las mismas problemáticas, pero incluso a veces el testimonio no tiene nada que ver con lo que a ti te está pasando, pero sí te alienta, ¿sí? Porque podemos ver cómo está actuando, cómo está obrando Jesús en la vida de todos,
Y eso también nos da un gran ánimo. ¿Ya? Y con esto concluimos y si Dios quiere nos vemos la próxima.